Hola, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de esta materia que nos propone la World Mission University, Introducción a la Sociología. Y en esta oportunidad vamos a recorrer la unidad número 2. Vamos a hablar de las teorías sociológicas, las distintas posiciones de estos dos padres de la sociología, por un lado Max Weber y por el otro lado Karl Marx. Así que vamos a adentrarnos en su pensamiento y en su producción sociológica y vamos a hacerlo comenzando particularmente con Carlos Marx. Karl Marx va a decir, va a sostener que las causas principales de toda la transformación histórica, las diversas transformaciones que a lo largo del tiempo fueron fruto del quehacer humano, no deben ser atribuidas únicamente a las ideas del hombre o a los cambios o transformaciones políticas, sino fundamentalmente esas transformaciones históricas son fruto de lo que él llama las relaciones del poder social y el poder económico de las distintas clases sociales que habitaron el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso, él va a sostener y va a hablar del concepto de lucha de clases, de estructuras productivas concebidas como aquellas estructuras que facilitan la producción de mercancías, de bienes y de servicios particularmente. En ese sentido, él va a decir, toda la historia de la humanidad humana hay que mirarla a la luz o con el espejo precisamente de las distintas reacciones en torno al poder social y al poder económico a lo largo del tiempo. Él va a decir que el enfrentamiento entre las dos clases principales, la clase burguesa, la burguesía, la clase que detenta el poder, la adinerada, los dueños de los sistemas de producción, de la economía, en contraposición con el proletariado, esto es la clase más humilde, los obreros, los campesinos, los trabajadores, en líneas generales, son los que van a ir produciendo esta lucha a lo largo del tiempo. El concepto de proletariado no le corresponde a Marx, sino que fue inventado en el Imperio Romano, ya para la República Romana y subsiste a lo largo de toda la época imperial, incluso hasta la Edad Media, había una palabrita que definía a las clases más bajas, a los trabajadores, los campesinos, los agricultores, los ganaderos, los herreros, ¿sí? Los productores básicos y simples, los dueños de oficios, que eran los proletari dentro del Imperio Romano. Estos proletari, de ahí va a venir proletario, era la clase más humilde, la trabajadora, la que movía de alguna forma todo el andamiaje productivo del Imperio Romano. Quienes estaban en la clase burguesa, los senadores, los políticos, la clase adinerada, los dueños de la tierra, de distintas formas del patrimonio dentro del imperio. Marx va a decir que las clases sociales son un conjunto de personas, entonces, que van a compartir las mismas condiciones sociales y el mismo modo de vida. Es como que la clase social nos condiciona y es muy difícil en la visión de Marx salir de una clase social e ingresar a una superior, por ejemplo. Es muy difícil para un proletario transformarse en un burgués. Esta clase social es lo que va a condicionar su entorno social, su calidad y su forma de vida, los modos de vida, pero fundamentalmente su aspecto cultural. Si siguiéramos avanzando, Marx va a decir que la burguesía, tal como él la concibe en su época, es fruto, es esencia, es resultado del capitalismo. La clase dominante que oprime y ejerce presión sobre el proletariado, sobre los obreros, a través de los diversos mecanismos de producción de los cuales ellos son los dueños, son productos, son fruto particular de este sistema perverso de dominación que se llama
capitalismo, que oprime, que sojuzga en beneficio de unos pocos a una gran multitud. Debemos recordar que a lo largo de toda la historia del hombre, siempre obviamente los obreros, los campesinos, los trabajadores son muchos más en proporción a la clase adinerada en las distintas épocas que transitó en la historia del hombre. Esta explotación del capitalista ocurría en que el valor de la mercancía, a la que Marx llama el trabajo, medida en cantidad de horas de labor necesarias para garantizar el sustento, la cantidad mínima de horas que necesita un obrero para asegurar su subsistencia, su calidad de vida, era mucho menos que el valor de lo que producía al día ese mismo obrero en una jornada laboral. Por ejemplo, la jornada laboral establecida por la burguesía, por el socio burgués, por el capitalista, era de 8 a 12 horas, un promedio de 10 horas aproximadamente. Un obrero necesitaba trabajar al día, por ejemplo, entre 5 a 6 horas, pero 4, 5, 6 horas como para garantizar por la retribución de su trabajo el sustento dinerario necesario para garantizar sus niveles de vida y su subsistencia de vida. Todo lo demás, las otras 4 horas de trabajo, las otras 5, las otras 3 horas de trabajo, que él produce y que él gana, no son bienes que vuelven al obrero, sino que se los queda el burgués, se los queda el capitalista en detrimento y en beneficio propio. A esta diferencia entre lo que efectivamente el obrero necesita para vivir y lo que él produce en beneficio del socio capitalista es lo que Marx va a llamar la plusvalía, el plusvalor, el valor por encima, el esfuerzo no reconocido por encima que realizó el trabajador. Marx va a sostener de manera más gráfica que la plusvalía, también conocida como plusvalor o valor adicional, y que él describe, analiza y profundiza en uno de sus libros principales, El Capital, es el valor, como dice ahí, no pagado al trabajador, al obrero, y que crea un plus producto, un valor adicional, del cual se beneficia el propietario, el empresario, el burgués. Esa diferencia en horas mencionada es la esencia, dice Marx, del capitalismo, de todo el sistema capitalista. Para Marx, es decir, según la teoría de la plusvalía, al trabajador se le paga mucho menos de lo que realmente produce. Se lo paga lo mínimo indispensable para garantizar su subsistencia y todo el producto adicional vuelve al capitalista, el cual lo transforma en dinero sin reconocerle nada al obrero. Esa diferencia hace que el obrero persista siempre en su misma condición de obrero, de trabajador, sin posibilidad de ascenso social, y sea el burgués quien maneje desde las estructuras del poder económico y social y la imposibilidad de mejorar las condiciones y calidad de vida del trabajador, la opresión respecto de las clases más desfavorecidas o, como dice Marx, el proletariado. ¿Cuál es la forma de solucionar esta asimetría? Él va a hablar entonces de la revolución comunista, con iguales recursos, con distribución equitativa y obviamente cambiando lo que él llama la esencia del capitalismo. Marx, asociado a este principio, va a usar un método que se conoce como método dialéctico. El método dialéctico fue creado por los griegos, viene de los grandes debates de la filosofía clásica y es un método conversacional creado, como te decía, por los filósofos griegos y potenciado por Hegel en la modernidad, mediante el cual, mediante el método dialéctico, se busca resolver los problemas de la verdad, confrontando diferentes perspectivas
que obviamente llegan a ser contrarias a sí mismas. Parte de la suposición hegeliana que para cada tesis existe una antítesis, esto es una tesis opuesta, ¿sí? Y que el fin de ponerlas en contacto es llegar a una síntesis, tratar de llegar a una uniformidad, a una unidad que deje contentas a las dos partes, es decir, un producto donde las diferencias se resuelvan, a veces por medio del diálogo, pero si no, y eventualmente incluso por el conflicto o la revolución. Esto hace que las clases oprimidas tengan la posibilidad de ascender por medio del método dialéctico en su razonamiento y concretamente por medio de la revolución o fuera de los cauces normales para irrumpir e interrumpir esta monotonía de disvalor que se genera respecto del proletariado. Marx pensaba que en todas las sociedades se intenta legitimar la desigualdad social, no importa cuál sea, en todas hay desigualdad social y que la sociedad capitalista particularmente es extraordinariamente desigual, significativamente desigual. Solo una minoría de personas controla todos los recursos económicos, políticos y sociales en detrimento de la gran masa obrera o del proletariado que sufre las consecuencias de este actuar asimétrico que propone el sistema capitalista. Antes de ingresar a Max Weber, lo que nos tiene que quedar claro de Marx es que como pensador era sólido independientemente de los cuestionamientos que podamos tener o no, o de compartir o no su visión y sus estereotipos. Max Weber va a tener una visión un poco diferente. Él va a tratar de comprender, como dijimos la clase pasada, los cambios y los fenómenos sociales a partir de un método comprensivo. Y trata de comprender estos fenómenos sociales a partir de herramientas como la sociología y la psicología que se acercaron cuando Max Weber construyó lo que él llama su sociología comprensiva, sobre la base de lo que ya vimos si es la acción social. Entendiendo por esta la acción que tiende a darle sentido y que tiene sentido para el actor y que se dirige a la acción del otro. ¿Qué es la acción social? Aquella acción que nos moldea, que nos va modificando a cada uno de nosotros y que nos da sentido. Me da sentido a mí, pero nos da sentido a todos como grupo social. Esta interacción tiene que ser comprendida por medio del método sociológico de manera abarcativa, casi holísticamente o integralmente, para poder realmente tomar conocimiento y conciencia de lo que estamos tratando de analizar. La ciencia social, dice él en su libro, el ensayo sobre metodología sociológica, la ciencia social que queremos promover es una ciencia de la realidad. Queremos comprender la realidad de la vida que nos circunda y en la cual estamos inmersos. En su especificidad, en los detalles, ¿sí? Queremos comprender, por un lado, la conexión y significación cultural de manifestaciones individuales en las configuraciones actuales y por el otro las razones por las cuales ha llegado históricamente a ser así y no de otro modo. Por ejemplo, Weber dice, no solamente es necesario entender la especificidad de la vida cotidiana y de la acción social y de los fenómenos sociales, sino también hay que tratar de entender por qué llegamos a que se produzcan esos fenómenos, por qué llegamos a esta realidad, con lo cual habría que hilvanar a lo largo de la historia aquellos sucesos que facilitaron o crearon la sociedad que hoy tenemos. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de una sociología comprensiva
que trate de interpretar, no de cualquier manera, no de manera intuitiva, sino, acordate lo que dijimos la clase pasada, mediante el método científico, mediante la observación, mediante el análisis, mediante el cotejamiento de las variables sociales y obviamente mediante la comparación para tratar de llegar a una conclusión que sea lógica. Max Weber va a ahondar un poco más y él va a decir que la sociedad está estratificada. Él no habla de clases sociales, sino de estratificación social, ¿sí? Y esta estratificación se da de acuerdo a la distribución de los diferentes tipos de poder que hay en la sociedad, que conviven en la sociedad y que luchan per se en nuestra sociedad. Para Weber, la división de clase no solo se deriva del control o la ausencia de control de los medios de producción, sino de diferencias económicas que nada tienen que ver directamente con la propiedad. Por ejemplo, con otras cosas que él va a decir, con los conocimientos técnicos, con las credenciales o las cualificaciones. Esto es, no es suficiente ser dueño del capital para marcar la diferencia social, es necesario otras cosas. Son necesarias otras cosas, ¿sí? Para manejar los medios de producción, el oficio, el perfeccionamiento, el conocimiento. Nosotros hoy agregaríamos la capacidad tecnológica, la capacidad educativa, el esfuerzo personal. Todas esas variables que están por fuera de lo netamente económico en la visión de Weber también contribuyen a marcar las diferencias sociales y las luchas de poder económico-social. Entonces está más preparado para dar batalla aquel que tiene las credenciales o las cualificaciones suficientes para llevar adelante un desarrollo social más amplio. Entonces estas estratificaciones sociales, en definitiva, funcionan como si fueran clases, pero es mucho más y van mucho más allá del mero concepto económico. Tienen que ver con el conocimiento, con la cultura, con la capacitación, con la tecnología, con el esfuerzo individual, con la impronta personal y con un montón de variables que están y exceden lo netamente económico. Weber va a buscar y busca en la historia de las religiones. Él era un apasionado de la sociología de la religión y va a explorar en las religiones las concepciones que favorecieron o frenaron el desarrollo del capitalismo. Como te dije, él va a decir, es necesario ver a lo largo de la historia aquellas concepciones, aquellos hechos históricos, aquellas variables que fueron hilvanando la realidad que hoy tenemos. La realidad no es de generación espontánea, es consecuencia de un proceso histórico. Como habrás visto en la clase pasada, la visión teológica / religiosa durante muchos siglos marcó al hombre. Entonces él va a anclarse en las religiones, va a estudiar las religiones para tratar de comprender cómo desde esa posición netamente teológica llegamos a una posición más científica de agregación de valor y de desarrollo social. El capitalismo, va a decir él, es heredero, por ejemplo, y particularmente del calvinismo y del puritarismo. Entonces va a profundizar en estas corrientes protestantes y va a tratar de ver si estas corrientes originadas en la Reforma protestante, particularmente en la Reforma magisterial y que luego tiene obviamente connotaciones adicionales por medio de la Reforma radical, son la base que sustentaron el capitalismo. Si estas corrientes originadas en la Reforma protestante son realmente significativas a la hora de entender la significancia de la moral y lo material, lo espiritual y lo económico, lo teológico y nuestras pautas de desarrollo y de convivencia social.
Weber va a observar que para los calvinistas y los puritanos es el segmento que él más analiza. Recordad que su padre era luterano y su madre era calvinista. El trabajo y su organización racional, dice él, para los calvinistas el trabajo, te lo repito, y su organización racional se convierten en un orden que ha de instaurarse en realidad y en la vida. Un orden que para el calvinista es una fe y una misión, es la ejecución de la voluntad divina. ¿Qué va a decir Weber? El orden, la producción, los valores intrínsecos en ellos son algo fundamental para el calvinista y para el puritano. Entonces es necesario que estos valores, que estos principios sean tenidos en cuenta a la hora de justificar por qué el éxito de la producción capitalista. Para el calvinismo el orden es parte de su fe, es una misión, es la ejecución de la voluntad divina. El trabajo es parte de la voluntad de Dios para el hombre. Entonces, a diferencia del catolicismo, vamos a ver que vea el trabajo como la consecuencia del pecado original, en la visión protestante el hombre era administrador del huerto antes de la caída. Entonces el trabajo se concibe como un don de Dios, como un regalo de Dios, y la productividad es parte de nuestra obediencia. Dedicado al trabajo, el hombre organiza y racionaliza el mismo y también la producción. La meta no es la acumulación del capital, va a decir Weber, ni la satisfacción, sino la satisfacción y la alegría que puede provocar el producir. Pero sin ser un fin en sí mismo, esta meta está orientada a la organización. Esto es, hay una satisfacción cuando somos productivos, hay placer cuando somos ordenados. La organización debe orientar toda nuestra vida. La obra del moderno hombre de negocios tiene así un fundamento religioso en el orden, en los valores de la moral, en el pietismo, en el esfuerzo personal e individual, ¿sí? Y en la producción. No gastamos nuestro dinero alocadamente o en cosas que no son de edificación, diríamos los evangélicos, sino que los gastamos en aquellas cosas que realmente son necesarias y el ahorro lo destinamos a bendecir a los demás o a dotar al sistema mismo de mayores recursos para que un número mayor de personas pueda integrarlo y ser parte de él. La vida social y económica, dice Weber, se revela para él como determinada por elementos irracionales e imprevisibles. Y la historia es un proceso más complejo que el descrito por el marxismo, reducido a la simple lucha de clases. Vuelvo. La historia es un proceso complejo, no es solamente una lucha de clases por el poder económico, es fruto de las creencias, es fruto de las convicciones, es fruto del pietismo, de la devoción personal, es fruto del esfuerzo, de la cualificación, del entorno social. Hay un montón de variables que van nutriendo la vida social y económica y Weber va a decir que reducir eso simplemente a la variable económica es realmente irracional. Aquí interviene la educación, la posibilidad, el esfuerzo personal, la creencia que sustente el accionar cotidiano de las personas. Todo eso, imaginémoslo puesto en una gran licuadora, va a dar lugar, ¿sí?, a precisamente lo que él llama la vida social. El protestantismo, va a decir Weber, hizo salir a la calle el comportamiento de los conventos, donde los monjes trabajaban para glorificar a Dios. Viste que en la Edad Media
En los conventos los frailes, los franciscanos, los ministros, los sacerdotes trabajaban puertas adentro para automantenerse, para autoabastecerse, y el trabajo era visto como una carga necesaria para sobrevivir, pero no dejaba de ser una carga. ¿Qué hace el protestantismo? Saca el trabajo de los templos, lo lleva a la calle, lo lleva a la cotidianeidad, lo lleva al comportamiento social. El trabajo es una actividad buena en sí mismo, al margen del enriquecimiento personal que en las posiciones calvinistas y puritanas no era un fin en sí mismo, pero el sacrificio personal, el esfuerzo en el trabajo y el éxito económico no era seguido por una recompensa con bienes terrenales, sino con una prueba que Dios nos dio. Fuimos predestinados por Dios para ser sus hijos, y por ende todo el esfuerzo de nuestro trabajo y toda la productividad de nuestro esfuerzo también son regalos de Dios, como lo fue la salvación. Si uno trazara un mapa rápido del mundo y pudiera analizar los países de tracción o de origen protestante y los países de extracción o origen católico, veríamos la diferencia de valor económico en los mismos. Las sociedades que se acostumbraron a la producción, al trabajo, al esfuerzo, al progreso, a la educación, son más desarrollados que aquellos que se acostumbraron a la dádiva, a la limosna, a la pobreza, porque el trabajo en el fondo es una maldición divina. El protestantismo no ve al trabajo como una maldición, como te decía, que es consecuencia del pecado original, sino que el hombre, antes de la caída, dice Génesis 2:15, Dios lo había puesto en el huerto para que administre el huerto. La única prohibición que Dios le da es la de comer del fruto del bien y del mal. Pero el hombre recibe de parte de Dios la función de administrar, y obviamente sobreentiendo esto, el trabajo. Entonces, en el huerto el hombre trabajó. Y esto es lo que va a decir básicamente la visión protestante. El trabajo en sí mismo no es malo, no es un castigo, es una bendición de Dios. Y el trabajo es algo que nos permite realizarnos a cada uno de nosotros. Weber va a seguir un poco más y, como te dije, va a decir que el protestantismo hizo salir a la calle el comportamiento que estaba en los templos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Repito, no es una carga, es una bendición de Dios el trabajo. Pero en esa visión, Weber va a descubrir que hay a veces un contrasentido, ¿sí? Y ese contrasentido tiene que ver con que el calvinismo y el puritanismo también exigen alejarnos de los pecados del mundo. Entonces, ¿cómo alejarnos del mundo y seguir produciendo y ser eficientes en el mundo? Esa paradoja del hombre que se aleja, ¿sí?, de la incertidumbre y de la mundanalidad, pero que produce y contribuye a ese mismo entorno social que lo rodea, es algo que va a llamar la atención de Weber de manera significativa, ¿sí? Marx va a hablar entonces de lucha de clases. Todo está resumido, la historia de la humanidad está resumida, pasa, se sintetiza en la lucha de clases a lo largo del tiempo, entre las clases burguesas y los proletarios, entre los poderosos y los campesinos, entre los adinerados y los obreros que son oprimidos, y esto sucedió a lo largo de toda la historia, independientemente del lugar, independientemente del reino o del imperio del que estemos hablando. La lucha de clases es lo que ha marcado la historia y la sincronía del hombre. Weber, en cambio, va a decir y va a hablar de la Verstehen, que en alemán es la comprensión.
para comprender la realidad social hace falta una mirada más abarcativa, más amplia, una mirada que sea enriquecida por otros factores, otras variables que puedan enriquecer mi comprensión de la realidad. Y ahí entonces vienen las variables vinculadas a la educación, al desarrollo, al esfuerzo personal, al ser persistente, al hecho de las creencias, de nuestros dogmas, aquellas cosas que nos dan significado y valor y son importantes para nosotros, como para los calvinistas el orden, la prolijidad, la sincronía, la productividad, la eficiencia, el percibir el trabajo no como un castigo, sino como un beneficio, un regalo dado por Dios y que nos permite a cada uno de nosotros tener y saciar una de las principales necesidades del hombre. Vos sabés que el hombre tiene básicamente tres necesidades: la de ser, la de pertenecer y la de hacer. El trabajo te permite cumplir con esta necesidad humana del sentirse útil. Todo esto es lo que tenemos que merituar y tenemos que tratar de comprender acabadamente para entender los hechos sociales y el desarrollo social que tenemos en la actualidad, independientemente de la mirada histórica que tengamos. Marx va a decir que el sujeto social es el hombre, es el individuo. Todo termina en el hombre y por el hombre y para el hombre. El eje central de todas las dinámicas sociales es, en definitiva, el hombre. Todo gira en torno al hombre. Entonces es necesario, dice Marx, que el hombre sea la figura central, no la religión, no Dios. La religión viene a alienar al hombre, viene a desnaturalizar al hombre. El hombre debería estar en el centro, al igual que sus necesidades, y es por medio entonces de esta lucha de clases por la revolución del proletariado que el hombre se va a poner en el centro como realmente tiene que ser. Todo gira en torno al hombre. Cuando uno analiza desde la perspectiva histórica el problema que después tuvo el comunismo y por eso después termina perdiendo fuerza a lo largo del tiempo, más incluso termina cayendo la Unión Soviética, tiene que ver porque el problema no pensado por Marx fue que el obrero empezaba a hacerse rico por el beneficio del capitalismo y esto le hizo perder fuerza, ¿no? Pero ahora a través de lo que se llama el nuevo marxismo o el neomarxismo, se está tratando de volver a poner en el hombre en el centro de todo, ¿no? Es otro tema que da para mucho, pero esta es la concepción básica. El hombre es el centro. Weber va a decir, no, lo que está en el centro es la acción social, es nuestra visión de la sociedad, es nuestra contribución, pero también nuestra acción que termina modificando nuestra sociedad y que termina produciendo la sociedad que tenemos. El hombre no está en el centro, está la acción comunitaria, la acción de todos. Todos somos parte de la sociedad. Yo puedo sacarle un individuo a la sociedad, pero la sociedad sigue siendo la misma. Yo puedo sacarle 10 individuos a la sociedad, pero la sociedad sigue siendo la misma. Entonces, hay que analizarla, hay que comprenderla, hay que interpretarla como la acción mancomunada de todas las sumas de las individualidades, que son mucho más que muchos, son la sociedad. Esta acción social, entonces, es la que tiene que vislumbrarse, analizarse y tratar de entenderse. Como te das cuenta, acá las posiciones son absolutamente antagónicas. El todo social y el individuo en el centro del eje social, ¿sí? La acción de todos o la acción individual, ¿sí? Los procesos históricos influenciadas por muchas variables o la única y repetitiva lucha de clases que termina oprimiendo al obrero. Marx va a decir en consecuencia que la esencia del capitalismo es la opresión.
la opresión de la burguesía respecto del proletariado, la opresión del capitalista respecto del obrero. Esa es la esencia del capitalismo, está en su naturaleza, está en su ADN, diríamos nosotros hoy. El capitalismo no puede renunciar a esa esencia. Piensa y existe por la opresión de las clases más desfavorecidas en detrimento de las favorecidas que a lo largo del tiempo ejercieron su influencia. Si al capitalismo le sacamos la opresión, entonces se desdibuja, pierde su naturaleza, pierde su esencia. Esto es lo que va a decir Marx. En contraposición, Weber, a partir de los estudios realizados, va a llegar a la conclusión de que la esencia del capitalismo, del desarrollo productivo, es la racionalización. Es el racionalizar estos sistemas de producción y dotarlos como mecanismos bien ensamblados, como engranajes que funcionan por este mecanismo de orden dado. Obviamente él era alemán, así que estaba acostumbrado a la cultura protestante, dado por los principios y los valores protestantes, por este proceso racional que es producción, trabajo, productividad, todo basado en el esfuerzo personal, pero con un fin determinado, mejorar o contribuir desde nuestra posición a mejorar nuestro entorno social y que nuestra sociedad sea mejor. Cuando racionalizamos este proceso, lo sacamos al hombre del centro y nos ponemos todos, diríamos hoy, desde un punto de vista cultural. Eso va a marcar un gran aspecto de los países desarrollados en detrimento de los países menos favorecidos. ¿Sí? Esa es la esencia del capitalismo, la racionalización, el perfeccionamiento, la sincronía que hace que todo funcione de manera sincrónica, que no deja nada librado al azar, que no deja nada librado a una simple expectativa revolucionaria, sino que se esfuerza por producir. Marx va a decir que el método adecuado para entender la sociedad, como te dije, es el método dialéctico. El debate, ¿sí? La conversación. Y a veces ese debate o conversación tiene que salirse de los causales de la oralidad para pasar a cuestiones más fuertes, de impronta mucha más revolucionaria, porque es la única forma que hay de que esta masa por medio de la revolución alcance lo que por otro medio no podría alcanzar bajo ningún punto de vista. Weber va a hablar, como dijimos, del método comprensivo. Es mucho más que la lucha de clases. Hay muchas variables en juego. Nuestra función desde la sociología es interpretar cada una de esas variables: educación, lucha de clases, poder social, poder económico, valores religiosos, valores culturales, esfuerzo personal, dinámica laboral, sindicatos, un montón de variables que juegan e interactúan entre sí como si fuera un gran campo de fuerzas, interrelacionado también y a veces en conflicto, pero todo eso conforman las dinámicas sociales. Entonces, no podemos mirar ese universo social desde una única perspectiva, desde una única visión. Hay que integrar todo como si fuera algo más holístico, más amplio. A eso Weber le va a decir método comprensivo. Y en definitiva, en el día a día, cuando nosotros queremos interpretar la realidad que nos rodea, tenemos que tener en cuenta que los resultados de nuestro contexto social no obedecen a una única causa.
no es fruto de una única causa. Es cierto porque sigue habiendo obreros y burgueses, sigue habiendo clase oprimida y clase opresora. Pero cuando queremos interpretar la sociedad que nos rodea, ¿sí?, las manzanas alrededor de nuestra iglesia, la realidad social de nuestro vecindario, nos damos cuenta que hay muchas causas que interactúan para que sea nuestra sociedad. Hay aspectos culturales, educacionales, laborales, de fe, de creencias, de historia, de descendencias, de esfuerzo, de valoración, que hacen que podamos interpretar la realidad de nuestros entornos sociales de manera más acabada. Gracias por tu tiempo, gracias por haber compartido esta clase. Ten en cuenta que vimos dos importantes sociólogos, independientemente de la posición de cada uno, independientemente de cuál sea nuestra posición respecto a su obra, a su tarea, a su trayectoria, a su aporte, tenemos que reconocer que los dos han hecho méritos suficientes como para ser reconocidos como padres de la sociología, como líderes de corrientes de pensamiento que aún hoy siguen desarrollándose en nuestra sociedad hipermoderna y aún hoy seguimos indagando sobre sus pensamientos, sobre sus líneas de acción, sobre sus escritos y aún hoy siguen aportando desde sus lugares. Independientemente de la posición de cada uno, nuestra tarea es la de ser lo suficientemente amplios y conscientes como para valorar la tarea de ellos como la tarea de Comte, de Durkheim, de Parson, de Berger y de tantos otros, de Giddens, que fueron formando y desarrollando la ciencia sociológica. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, nuestra unidad 3, nuestra clase 3. Fue un gusto compartir este tiempo con vos. Nos encontramos próximamente.